La historia de la psicología ha estado marcada de grandes sucesos y acontecimientos que han marcado de una u otra forma la historia misma de la humanidad. Mi nombre es Jesús Herrera y les invito a conocer un poco sobre el largo recorrido de la misma a través del tiempo. Los orígenes de la psicología han estado muy relacionados con los pensamientos que tenían los filósofos sobre la mente humana. En el mundo antiguo, grandes centros de conocimiento como Grecia y Mesopotamia trataron de explicar muy a fondo estas problemáticas. Algunos de ellos dieron alternativas más espirituales, uniendo así el alma, el cuerpo y el espíritu. Pero filósofos como Sócrates, Platón y Aristóteles se enfrentaron al fascinante mundo de la psique más que otros, dando así grandes aportaciones que aún hasta en la actualidad están vigentes. Ahora bien, en la actualidad, filósofos como Marx, Kant, Engels y Nietzsche trataron de resolver los problemas de la mente con postulados ahora sí más académicos. Viendo en el tiempo, vemos que en los siglos XIX y XX que la psicología logra tomar fuerza como una disciplina hacia alejándose para siempre de la filosofía. Esta nace como una ciencia independiente. Ahora bien, es pertinente citar el contexto en el cual se desenvuelve la psicología moderna, pues es en Europa, en este periodo, está viviendo una época muy caótica de guerra y crisis entre todos sus países, en especial en Alemania, país donde la psicología fue tomada desde años atrás como una verdadera disciplina, gracias a que Wilhelm Wundt creara el primer laboratorio de psicología en el año de 1879 en la Universidad de Leipzig, Alemania. Por otro lado, una de las grandes influencias de la psicología fue la fisiología, con personajes como Gall, quien creó el término de frenología y que fue afianzado y estructurado más tarde por personajes como Brodmann, Thorndike y Broca. Siguiendo con las influencias que tuvo la psicología de otras corrientes del pensamiento, cabe mencionar al estructuralismo, que fue creado y promovido por Tishner, discípulo de Wundt, quien llevó a los Estados Unidos todo lo aprendido por él mismo, creando este último un laboratorio en la Universidad de Cornell. El estructuralismo se enfrasca en los elementos mentales y cómo estos están unidos mecánicamente mediante asociaciones. Esta teoría es notablemente diferente a la de Wundt, al descartar la doctrina de la percepción. También se enfrascaron en el uso y estudio de la introversión. Según el sistema de Tishner, la psicología se interesa por los siguientes aspectos. 1. Se debe reducir los procesos conscientes a sus elementos más simples. 2. Determinar las leyes por las cuales estos elementos se asocian entre sí. Y tercero, o 3, conectar los elementos con las condiciones fisiológicas. También se hablan de 3 estados fundamentales de la conciencia, que son las sensaciones, los estados afectivos y las imágenes. Además de uno de los elementos mentales básicos e irreductibles que se caracteriza por intensidad, claridad y duración. Este sistema trajo contribuciones como sus aportes en los métodos de investigación, experimentación, observación y medida en la psicología como ciencia, y también funcionó como un catalizador de otras escuelas de pensamiento. Además que fue uno de los primeros que promovió la inclusión de las mujeres dentro de sus investigaciones. Otra influencia que tuvo la psicología fue la teoría de la evolución propuesta formalmente por Charles Darwin, aunque si bien este no fue el primero en hablar de ello. Antes de él hubieron otros personajes que prepararon el camino para que él desarrollara esta teoría moderna, tales como los naturalistas y geólogos. Claro ejemplo de ello, Lamarck, el primer científico moderno en elaborar una teoría explicativa de la evolución, con su ejemplo de las jirafas, y James Hulton, quien propuso la teoría del uniformitarismo, en la que decía que la Tierra se había moldeado por procesos lentos y graduales, el viento, el clima, el fluir del agua, entre otros. Ahora bien, todos los anteriores postulados fueron los que le dieron los cimientos a Darwin para que éste creara su teoría de la evolución, y con su libro sobre la selección natural, Darwin se hizo notar en el mundo académico, pero algunos sectores de la sociedad, como la religión, crearon grandes críticas a esta teoría. Otra escuela que influenció de gran manera a la psicología fue el funcionalismo, el cual poseía las siguientes características. Primero, el funcionalismo se enfrascaba en cómo el organismo adaptaba las funciones mentales para, a su vez, adaptarse al ambiente. Segundo, el funcionalismo resultaba más práctico, ya que se fijaba en aspectos del mundo real como en las consecuencias que tenían los actos en las funciones de los seres humanos y animales.
Tercero, el funcionalismo buscaba saber qué hacía la mente y cómo lo hacía. Cuarto, el funcionalismo partía de procesos vistos en animales, llegando a conclusiones importantes como que la evolución se da a partir de los ancestros a través de la mutación, variación y adaptación. Quinto, el funcionalismo empezó a implementar más métodos como el test mental y el análisis estadístico complejo para medir las capacidades mentales humanas. Ahora bien, el siglo XX trajo grandes cambios para la psicología, pues a través de la Primera y Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría, la psicología tuvo que tomar diferentes caminos o cursos a través de la historia. Estos se vieron en la psicología social, etc. También otro de los factores que alteraron la psicología fue la implementación del término de Seiget, el término que significa el origen de los tiempos, por decirlo así. En los siglos XIX y XX nació en Europa y más específicamente en Alemania una nueva manera de observar los procesos mentales, partiendo de un término no nuevo, aclaro, pero sí revolucionario, como fue el inconsciente. Este fue propuesto por Sigmund Freud, quien a través de las experiencias vividas con sus pacientes notó que la mayoría tenían ciertos patrones de comportamientos similares. Ahora bien, a través de técnicas como la hipnosis, el análisis de los sueños y la asociación libre, Freud trató de demostrar que todas estas conductas eran producto de represiones dadas en la niñez y que se asociaban fuertemente con un contenido sexual. Este nuevo término fue llamado psicoanálisis. El psicoanálisis trató de abarcar partes de la conciencia y de la personalidad como fueron el ello, el yo y el superyo, términos acudidos por Freud. El ello era la parte de las represiones, instintos más primitivos del ser humano. El superyo era la norma o conductas que estaban reguladas por la sociedad y el yo era la parte consciente en sí, la personalidad del individuo. Después de Freud, sus discípulos tomaron posturas menos radicales como las proponía el psicoanálisis, alejándose así de este, pero no por completo, por lo cual más tarde fueron categorizados como psicodinámicos, dentro de los cuales se encontraban Anna Freud, hija del mismo, Melanie Klein, Carl Jung, discípulo amado de Freud, Alfred Adler, Karen Horney, Abraham Maslow y Carl Rogers. La psicología de la Gestalt surgió como antagonista del estructuralismo y prácticamente a la par del conductismo, enfoque hasta ahora predominante en Estados Unidos. La psicología de la Gestalt, como postulado principal, trataba de estudiar todos aquellos procesos que el estructuralismo y el conductismo subestimaban, como la memoria, las emociones, las percepciones, las sensaciones y las motivaciones. Esta surgió en Europa en el siglo XX. Como punto de referencia está el año de 1912, por la publicación hecha por Weiderman. Los principales representantes de la Gestalt fueron el propio Weiderman, Kobler y Kafka. Algo curioso es que el término de la Gestalt traducido al español no tiene un significado claro, pero en general este se traduce o se toma por significado como forma o estructura. El último enfoque de la psicología que mencionaremos ha de ser el conductismo, que surgió antes que la psicología de la Gestalt y gozó de gran aceptación por el ámbito académico en Estados Unidos. El conductismo planteaba que la psicología solo debía de estudiar lo que se podía observar, despreciando otros aspectos del hombre. El conductismo usaba la famosa frase de estímulos y respuestas. El primer periodo en el que se desenvolvió el conductismo aparecieron personajes como Pavlov, el creador del condicionamiento clásico, y su ejemplo más clásico es de la salivación del perro, y Watson, con su conductismo más radical, creó un nuevo conocimiento a través de experimentos tan atroces para nuestra actualidad como el realizado al pequeño Albert, por el cual aprendieron cómo y por qué se producían las fobias, aunque en ese entonces esos experimentos eran aceptados para la sociedad. Luego, en el segundo periodo, personajes como Skinner replantearon que no todos los procesos se podían explicar a través de condicionamiento clásico pavloviano. Según él, en la conducta influían otros factores tan importantes como él mismo los denominó reforzadores, a la par del castigo. Este nuevo condicionamiento fue llamado condicionamiento instrumental. Para terminar, el último periodo pertenece a los neoconductistas, que fue categorizado por una flexibilidad en la investigación a la conducta, pues personajes como Bandura dieron nuevos aportes al conductismo a través de su condicionamiento por imitación y el determinismo recíproco. Bandura observó que muchos niños aprendían conductas sin ningún tipo de reforzador aparente, influenciados por los medios de comunicación como la televisión y la radio. Como vimos, eso es todo.
La historia de la psicología estaba marcada por muchos más acontecimientos que se podrán ver más adelante. Pero por ahora este video ha finalizado. Recuerden, mi nombre es Jesús Alberto Herrera Babilonia, estudio en la Universidad Tecnológica de Bolívar, cuarto semestre de Psicología, y que pasen un buen día.